la clínica dental del doctor Navarro y estamos con él. Muy buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Las semanas pasadas, como vieron ustedes en esta sección de la clínica dental, estábamos hablando de los más pequeños de la casa, pero en este caso el doctor nos va a hablar de esos consejos para los más mayores para rehabilitar las piezas de su boca que estén ya más desgastadas, ¿verdad? Sí, es cierto que no tienen una dentición tipo los pacientes mayores, pero indudablemente pacientes que tienen una edad más avanzada, pues con el paso de los años, poco a poco esas piezas se van desgastando, y más si cabe en aquellos pacientes en los que tienen piezas posteriores, tienen ausencias de piezas posteriores y todo el peso de la masticación recae en esos dientes anteriores. Esos dientes anteriores están diseñados para cortar la comida, no para triturar, entonces si a los pacientes les faltan las piezas posteriores, sobrecargan estos dientes y poco a poco se van desgastando, como vamos a ver en el caso que nos ocupa en el día de hoy. Pues esta es una paciente que acudió a nuestra consulta. Luego hay características típicas en pacientes de edad más avanzada, pues como por ejemplo la depresión de los tejidos. Cuando nosotros rehabilitamos siempre comentamos a los pacientes que cuando son jóvenes los dientes que se le ven son los dientes superiores, pero según van pasando los años, pues los dientes que más se ven son los dientes inferiores, porque poco a poco pues se van deprimiendo los tejidos, van teniendo menos soporte y va cayendo el labio. En esta paciente pues es evidente, no se le veían nada los dientes superiores, también porque estaban muy desgastados, se veían más los dientes inferiores. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, veíamos en diferentes planos, tanto en el plano frontal como en un plano lateral, veíamos que no tenía ninguna presencia esos dientes del maxilar superior, y como ya se intuía que los dientes inferiores estaban sobrecargados y tenían un desgaste muy llamativo. Seguimos viendo las imágenes y aquí vemos pues lo que ocurre, lo que se produce es una extrusión compensatoria, es decir, según se van desgastando los dientes, poco a poco se van extruyendo, con lo que el paciente también va disminuyendo la dimensión vertical. Dimensión vertical es a lo que llamamos el espacio que tenemos entre los dos maxilares, que es una facies típica además de los pacientes de edad de mayor edad o adultos que cuando van desgastando mucho los dientes pues tienden a retruirse los maxilares, y aparte de retruirse y dar menos soporte a los labios generando arrugas periorales, pues aparte de todo ello también disminuye el espacio entre los maxilares. Por eso ese tercio facial a los mayores podemos ver como ese tercio facial inferior está disminuido con respecto a los 2 tercios que componen la cara del paciente. Seguimos viendo y bueno, lo que veíamos pues que se habían desgastado mucho, lo que comentábamos inicialmente. Un paciente que no tenga piezas posteriores todavía hace que el desgaste sea pues mucho más pronunciado en esos dientes anteriores. Luego en estas zonas posteriores la paciente tenía fundas y claro, la cerámica es mucho más resistente que el diente, con lo que el desgaste es pues más acentuado en las piezas del paciente en lugar de la cerámica, que la cerámica no tiende a desgastarse. En tal caso, si hiciera mucha presión, lo que podría suceder es que se produjera un chipping o saltara algo la cerámica, pero en este caso no tenía antagonistas, así que igualmente, aunque la cerámica es más resistente, tampoco le iba a producir ningún daño a esas estructuras. Seguimos viendo las imágenes. En el otro lado pues veíamos las coronas del paciente, las íbamos a mantener, pero teníamos que rehabilitar sobre todo el frente anterior y reponer esas piezas ausentes. Cuando el paciente presenta para reponer o para aumentar la cantidad, la anatomía de ese diente que ha ido perdiendo con el paso del tiempo, tenemos varias posibilidades. Si no ha perdido mucha estructura dentaria, pues nos inclinamos más por el tema de las reconstrucciones composite, porque es un tratamiento menos agresivo, no tenemos que tocar al diente, pero en casos en los que vemos que el diente está muy desgastado, que no tiene suficiente estructura remanente sana, en esos casos le animamos al paciente a que se ponga fundas. Las fundas, como hemos dicho en otros programas, son esas cofias de metal que van bañadas en cerámica, que recubren todo el diente y que recuperan esa anatomía perdida, y aparte pues bueno, la estética que también añora el paciente. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, vemos pues las otras coronas, las coronas que ella tenía, la paciente, estaban bien, con lo cual esas las obviábamos. Estos dientes posteriores pues estaban teñidos porque la amalgama de plata, que es esta imagen oscura que vemos, lo que va haciendo es poco a poco teñir los dientes. Tampoco recomendamos cambiarlas, porque son reconstrucciones que llevan muchos años y lo único que podemos generar es una sensibilidad residual, así que preferimos dejarlas como están, pero en estas zonas posteriores estas piezas no estaban implicadas y decidimos en principio mantenerlas. Seguimos viendo las imágenes
Y en estas zonas posteriores de la mandíbula, donde tenía las ausencias, hay varias posibilidades. Aquí podríamos haber hecho un puente. Un puente es una estructura protésica que se ancla en los dientes del paciente, o un aparato de quita y pon. Pero la paciente no quería llevar aparatos de quita y pon y entonces le dimos la opción de colocar implantes. Le pusimos implantes donde tenía esas ausencias. Los implantes tienen la ventaja de que es independiente a las piezas adyacentes, es decir, si el día de mañana le siguen fallando alguno de los dientes, el tratamiento que hemos hecho con implantes va a persistir. Y no tenemos que depender también en casos en los que los dientes adyacentes no sean buenos candidatos para soportar una prótesis, pues con los implantes obviamos esas necesidades, dado que no depende de esos dientes. Seguimos viendo en las imágenes. Luego veíamos que el desgaste era muy llamativo, lo que comentábamos, la extrusión compensatoria, cómo esos dientes tienden poco a poco a buscar el contacto contra el antagonista y va progresivamente desgastándose. Luego vemos que también, lo que deben de saber los espectadores, es que cuando no tenemos dientes en esas zonas, pues lo que se genera es una reabsorción del hueso. El diente actúa como el andamio, manteniendo el hueso, y una vez que lo perdemos, pues con el paso de los años poco a poco vamos perdiendo hueso. Luego en estos dientes también, cuando hay tanto desgaste, antiguamente lo que se hacía, se tendía más a desvitalizar todos los dientes, poner vástagos dentro del diente y luego ya la funda. Nosotros en principio, si el paciente no remite molestias, preferimos mantener la vitalidad, y en estos casos lo que hicimos fue reconstruirlos y posteriormente con una reconstrucción, con un empaste, y posteriormente pusimos las fundas. Seguimos viendo en las imágenes, vemos el tallado de los dientes. Es cierto, como hemos dicho en otras ocasiones, que nosotros no somos muy partidarios del tema de las fundas o de las coronas, que son sinónimos, porque hay que desgastar el diente, pero en este caso, en un caso en el que ya viene con un diente tan desgastado y que no tenemos un sacrificio de estructura dentaria sana, pues en estos casos sí es una indicación. Y procedimos al tallado de las piezas. Para ganar ese espacio necesitamos 1,5 mm, 2 milímetros, para que pueda entrar esa cofia de metal que va bañada en cerámica. Seguimos viendo en las imágenes. También, como hemos visto en otros programas, hay diferentes tipos de coronas, pero para esta paciente, que era una paciente en la que teníamos que aumentar el volumen, las coronas de metal cerámica eran una opción válida. Hay otras coronas que son solo de cerámica, pero es para casos que demandan quizás un poquito más de estética y que no van a ser sometidas a tantas presiones. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, el tallado de las piezas. Pasamos la imagen y aquí vemos, pues bueno, cuando hacemos ese procedimiento protésico, muchos de los pacientes, es curioso porque llegan a la clínica cuando ya vamos a pasar a la fase protésica, o por ejemplo con los implantes, si hemos colocado los implantes y hay que esperar ese proceso para la integración de los mismos, llegan a los 3 meses y piensan que el mismo día vamos a colocar las piezas, y no es así. Las fases protésicas llevan una serie de citas para que de esa manera podamos hacer los ajustes pertinentes. La primera, una vez que hemos tallado los dientes y hemos tomado unos negativos de la boca que mandamos al laboratorio, el laboratorio nos manda unas estructuras de metal, que es el esqueleto que va a llevar la prótesis. Primero probamos ese esqueleto para ver si ajusta bien, y en el caso de que ajuste bien pasamos a la siguiente prueba, que en la siguiente prueba lo que haríamos sería con un baño de cerámica para ver si la anatomía y el color se ajustan a las necesidades, también a las expectativas que tenía el paciente con respecto al tratamiento, y luego ya vendría el trabajo terminado. Bueno, aquí lo que vemos es la estructura de metal. Lo que hemos hecho ha sido ferulizarla. En ocasiones es cierto que las coronas individuales pues son más estéticas porque no hay ese conector, pero en estos casos, en los casos en los que tenemos un muñón que es tan pequeño, recomendamos ferulizarlas para darle más estabilidad y más retención a la prótesis. Probamos pues esas coronas que íbamos a reponer en los dientes superiores y también en los dientes inferiores, junto con la estructura de metal que íbamos a poner sobre los propios implantes. Seguimos viendo en las imágenes, vemos los extremos laterales. Lo que vemos es la distancia que necesitamos. Con estas coronas lo que hemos hecho, esa dimensión vertical, como comentábamos anteriormente, ese espacio que habíamos perdido lo recuperamos, y al recuperarlo también ganamos espacio para que puedan entrar las piezas en el maxilar inferior. Y luego vemos el espacio que queda entre la cerámica y el metal, porque ese es el espacio que necesitamos para luego poder bañar esa estructura de metal en cerámica. Seguimos viendo en las imágenes. Bueno, vemos también los otros sectores. Es cierto que parecen en las fotografías que esta pieza estaba muy mal, pero a la paciente no se le veía. Entonces, si es una pieza que no se le ve, que no tiene ningún compromiso, que funcionalmente está bien, no vale la pena que vayamos a poner una funda sobre ese mismo diente. Lo veremos luego en las siguientes imágenes cuando esté el trabajo terminado. Seguimos viendo las imágenes.
Y este es el trabajo terminado de la paciente. Bueno, habíamos conseguido ganar ese espacio para que pudieran entrar los sectores posteriores. Seguimos viendo y bueno, vemos que el aspecto es natural, lo que hemos dicho en otros programas, buscamos, no le vamos a poner un diente blanco tiza a una paciente de esta edad, entonces hay que buscar un diente pues, que esté de acuerdo un poco pues, incluso a la anatomía, a la cara del paciente, a la edad, y con todo ello, pues, la comunicación que tenemos con el laboratorio, buscamos que el diente pues, sea lo más natural posible para que pase desapercibido en la caries del paciente, en la cara del paciente. ¿Se nota, doctor, la diferencia entre las fundas colocadas nuevas y las que ya había antes? Sí, lo que es también, es otra de las razones por las que tampoco nos decantamos demasiado por el tema de las fundas. También, pues con el paso del tiempo, la cerámica no tiende a cambiar de color, lo que sí cambian de color son los dientes contiguos y luego aparte desajustes, que la encía se puede retraer o que puede haber desajustes aparte a nivel de los tejidos que rodean la pieza, y en esos casos pues, se puede ver incluso hasta un margen oscuro. En esos casos no queda más remedio que cambiar la funda. Aquí veíamos la pieza que comentábamos, que era una pieza que masticaba perfectamente con ella y que como no se le veía decidimos dejarla como estaba, que no estaba mal. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, vemos aquí la parte oclusal con la disposición de todas las coronas, las que habíamos rehabilitado junto con las que traía la paciente. Seguimos viendo en las imágenes y bueno, estos son los implantes. Se insinúa ahí un poco esa reconstrucción de composite. Esto nos sirve para tapar las chimeneas. Habitualmente, casi siempre, el tipo de estructura que utilizamos sobre los implantes es una estructura atornillada y tenemos una chimenea a través de la cual apretamos ese tornillo. No utilizamos cementado, que es adherir una corona sobre el implante, porque el que sea una estructura atornillada nos permite, lo primero, que es más aséptico, es mucho más higiénico, y lo siguiente, pues que si hubiera cualquier problema podemos aflojar, desatornillar la prótesis, mandársela al laboratorio y hacer todas las rectificaciones que fueran necesarias. Seguimos viendo en las imágenes y luego, eso sí, una vez que hemos cambiado ese espacio entre los maxilares, esos cambios a nivel de las articulaciones, el paciente lo nota, entonces es imprescindible luego que hagamos una férula de descarga para que de esa manera protejamos las articulaciones. Con la férula de descarga conseguimos que el paciente es una superficie plana, desprograma, relaja la articulación por las noches y aparte tiene un segundo objetivo que es proteger los trabajos. Como en otros programas que hemos emitido, casi siempre ponemos férula de descarga porque de esa manera, pues como comentábamos, protegemos las articulaciones y el propio trabajo que acabamos de hacer para que de esa manera pues, pueda ser lo más longevo posible. Seguimos viendo, bueno, la paciente presentaba, queríamos que sonriera, ya vemos que se le ven los dientes, que anteriormente no se le veían por ese desgaste tan llamativo, aunque también decíamos que con la edad se tienden a ver más los inferiores. Bueno, la paciente tenía, aunque intentamos con diferentes fotos, pero tenía ahí una simetría, cuando sonreía bajaba más el labio de un lado, lo veremos en las siguientes imágenes. Bueno, no es que haya una simetría, sino que la paciente tendía a bajar más el labio de ese lado. El trabajo estaba perfectamente igualado con respecto a los parámetros que tenemos, que en estos casos para saber que el trabajo está bien ajustado, tenemos el parámetro de la línea bicomisural y de la línea bipupilar, que son los ojos, para tener la certeza de que el trabajo no quede inclinado con respecto a la caries del paciente. Pero en este caso puede parecer que sí, pero el problema era del labio de la paciente que tendía a bajarlo más. Y con ello hemos recuperado pues, la función, que pueda masticar perfectamente, y la estética, que debido al paso de los años y a un poco a la dejadez de no haber repuesto esas piezas posteriores que necesitaba, pues habían degradado mucho el resto de los dientes. Una forma, doctor, también de rejuvenecer sin quedar muy artificial el rostro. Por supuesto, y es más, con muchos de los pacientes, incluso hay pacientes, en este caso la paciente presentaba sus propios dientes, pero hay pacientes que, como decíamos antes, cuando llevan tantos años sin las piezas, lo que ocurre es que se va perdiendo hueso y eso genera menos soporte de los tejidos blandos. Con ello, lo que se genera es que los pacientes pues se le marquen mucho, como decía antes, esas arrugas alrededor de los labios o que tengan esos perfiles tan retrusivos. En esos casos, a la hora de poner las prótesis, es que es muy llamativo lo que conseguimos rejuvenecer el aspecto del paciente. Pues ya lo han visto, uno de estos casos que descubrimos cada miércoles en la clínica dental del doctor Navarro. Ahora tienen que acercarse ustedes a descubrirlo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Hasta la semana que viene.